Querido Ezra, te mando un abrazo muy fuerte, Ezra Shabot. Pues hay varios temas ahí sobre la mesa. Abrimos con este, si te parece, esta agenda de Morena para finalizar el periodo legislativo, una y otra, y que la ley minera y lo de los montadeudas también, algunas cosas positivas, otras que realmente no se entienden. ¿Por qué las prisas? Cuéntanos, Ezra, ¿qué lees de todo esto? Hola Luis, buen día al auditorio. Bueno, pues se trata quizá, si podemos agruparlos en una estrategia como legislativa de último momento. Eso sí, queda claro que pues mientras jugaron durante el periodo legislativo en su mayor parte, al final lo que hicieron fue concentrarlo en un modelo único, que es concentración. Concentrar, ahora sí puede resultar reiterativo, en concentración. Concentración de los recursos públicos fundamentalmente en dos áreas. Uno, por supuesto, el ejército y la obligatoriedad de que sea el ejército y nadie más, las Fuerzas Armadas, quienes controlen básicamente el gasto en infraestructura, tanto en el tema del Tren Maya como por supuesto espacio aéreo, otras áreas en términos, digamos, el propio ganancias de turismo que terminarían por canalizar, por convertir a las Fuerzas Armadas mexicanas en un verdadero brazo ejecutor del Estado mexicano en función de su capacidad ya no solo militar, sino económica, con un poderío extremo que no había tenido desde las épocas en donde el ejército era una parte del propio partido de la Revolución Mexicana, de lo que sería el aparato institucional con el PRM o con los militares como parte activa dentro de la política mexicana. Y esto es, digamos, la legalización de este modelo. El otro brazo, Luis, el otro brazo es esta pues este movimiento hacia la Secretaría de la Función Pública, esto que le arrebata a la Secretaría de Hacienda el manejo de los recursos, lo pasa, dicen, a la Secretaría de la Función Pública, cuya labor, hay que recordarlo, es pues básicamente revisar o hacer pues el recuento de cómo se manejan los recursos y ahora pues se convierte fundamentalmente en este brazo que al mismo tiempo que ejecuta, que concentra la forma en la que gasta el gobierno, también es aquella en donde tiene la capacidad de ejecutarlo. Estamos viendo algo que de una manera muy clara, pues se hace que la posibilidad de transparentar o de tener como se tenía en algunas áreas de modelo hacendario, la la posibilidad de revisar gasto, te lo llevas a un área en donde pues, la oscuridad, la falta de mecanismos para poder ubicar dónde está el gasto, pues se convierta en un eje fundamental. Creo que esos son los mecanismos fundamentales. Esta incluso desaparición del propio INSABI, que pues es básicamente el reconocimiento del fracaso y el llevarlo a IMSS Bienestar, es un intento de reconstruir, Luis, el seguro popular bajo un mecanismo que ya existe y no bajo una entelequia como era lo que era el INSABI, que es el IMSS, y bueno, pues obviamente con las consecuencias que ya conocemos y que tú vas a presentar, en donde lo que queda claro es que destruyeron una estructura, no construyeron nada y ahora quieren en un periodo de un año prácticamente, pues armar un modelo que pues difícilmente puede ser echado a andar. Pero más allá de ese fracaso, lo que me queda claro es que la estrategia está dirigida en esas dos líneas. La línea de concentración económica dentro de lo que sería un área mucho menos transparente, mucho más manejada dentro de parámetros de menor posibilidad de tener acceso a datos y a movimientos, como es la función pública, y el otro es abiertamente el hecho de que pues los recursos que van directamente a las Fuerzas Armadas también se manejen con una pues oscuridad, le llamaría yo, ya utilizando un término quizá un poco más duro que lo que hoy se tiene
como parámetro. Creo que esos son los elementos fundamentales de este tipo de reforma, Luis. Creo que esto es lo que se está manejando como banderazo final. El tema que lanzaban al final de la jornada laboral creo que fue detenido por una sencilla razón de la reducción de la jornada laboral, Luis. Suena muy bien, la verdad, pues sí, que oficialmente la jornada de 40 horas y se pague por 48, pero para eso hay que hacer numeritos, para eso hay que ver si finalmente las empresas aguantan, porque lo que estás hablando es de, pagar 48 horas, jornadas de semanas de 48 horas, de 40 horas, perdón, con pago por 48. Y para eso hay que tener recursos y productividad como tal. Si no lo haces, pues simplemente lo que estás generando es un modelo que cuesta más, que le cuesta más al sector empresarial y que te lo va a cargar finalmente el precio final, y que entonces lo que estás generando es un modelo inflacionario en donde le pegas a todo mundo, le pegas obviamente al propio trabajador que pues sí está trabajando menos, pero también estaría ganando menos. Creo que en ese sentido, pues mejor que le metan el atorón por una sencilla razón. Hay que hacer los números y ver si la economía mexicana tiene para eso. Una economía mexicana que además mayoritariamente es informal, Luis, y definitivamente eso de los semana de 40 horas, pues no aplica para esta gente que se gana su bienestar, su sustento día con día sin este tipo de legislaciones que no les impactan. Esto es lo que hicieron. Quizá la gran responsabilidad es esto se hace pues desde arriba, sin ningún tipo de control. Quizá también no es que no lo hicieran anteriormente, pero al menos se tenía el cuidado de ir avanzando de manera tal que se tenía un control de lo que se hacía. Y esto pues se ve que es parte de una desorganización enorme, de no tener pues una guía de hacia dónde se quiere llegar y a ver qué es lo que pasa. Tendrá que ir al Senado, veremos allá en medio de la rebatinga en la que estamos metidos, qué es lo que finalmente pasa en este periodo y qué se patea para adelante, Luis. Claro, Esra. Oye, y no quiero desaprovechar la oportunidad, preguntarte en torno al regreso del presidente López Obrador. No estuvo presente el domingo, no estuvo presente el lunes, no estuvo presente el martes. Ayer, en la tardecita, saca un video, pues 18 minutos, habla de muchas cosas, habla un poco de historia, se va contra las Raki, bueno, dice mucho, que le dio un váguido, confirma que sí se desmayó, lo que decía el diario de Yucatán. Bueno, no se desmayó, le dio un váguido, se quedó como dormido. Es el presidente ayer, un fragmentito de los 18 minutos, escuchemos. Es importante decirles que estoy bien, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, no perdí el conocimiento, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión, y ya me tomaron la presión, me pusieron 1 litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. El odio, ¿no?, de algunas personas que quisieran pues que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. ¿Qué nos dice Serra? Mira, yo creo que primero que nada, pues que hay que festejar que el presidente está bien de salud, que finalmente se recupera del COVID, que no pasó mayor, pero creo que el tema principal es la forma en la que esto se comunicó, y quizá que ese es el problema básico. Si esto, hubiese sido manejado de forma transparente desde un principio, sin estos niveles de secretismo con el que se manejó y que generó esta serie, además, por supuesto, de especulaciones, creo que es totalmente válido. Sabemos muy bien que el estado de salud del presidente pues está condicionado por parte de sus afecciones, pero que el hecho de que haya tenido COVID le dio le generó esta serie de reacciones, de este váguido, de esta pérdida pues momentánea de lo que sería, pues, si no la conciencia, por lo menos sí el estar en sus cinco sentidos
por algunos momentos. Creo que en ese sentido, si esto, no por supuesto el, eh, el video inmediato, pero quizá no 3 días después, y sí la información con respecto a que el presidente tenía, no solamente que tenía COVID, sino que estaba en condiciones reales de seguir adelante y que esto no se hubiese cruzado con una cantidad enorme de pues contradicciones propias del área de comunicación que generaron eso, esta lucha de poderes, no solo de sus adversarios, sino de un área en donde cuando no tienes la información suficiente, no la puedes procesar y entonces empiezas a inventar o a generar una serie de elementos que pueden ir hasta lo peor. Más allá de que los adversarios lo puedan utilizar, lo que queda claro en una democracia es que lo más acertado es transparentar desde el principio, soltar la información así como la dijo el presidente desde el principio, decir esto fue lo que le pasó, está bien, está ahí, incluso haber sacado algunas de las fotografías y decir se está recuperando. Mientras más información des, mientras menos secretismo y menos espacios hacia la especulación generes, es mucho más fácil manejar una situación y evitar esto que pues tuvo que ser finalmente desmentido 3 días después y que generó pues todo lo que hemos vivido en estas 72 horas desde el domingo al miércoles. Creo que eso es parte de un aprendizaje, más aún en un momento como incluso lo platicábamos tú y yo el lunes aquí, Luis, de Ujú. el inicio de una sucesión presidencial ya a partir de junio, en estos momentos, tanto en Morena como en la oposición, y en donde es fundamental tener al presidente pues al 100% como esperemos que esté en las próximas horas. Creo que esto me enseña que más allá, por supuesto, esto no fue una estrategia del presidente ni nada, esto fue la forma en la que se manejó este modelo, pues con cierto secretismo que creo que no fue la estrategia más indicada, pero bueno, ahí está ya el presidente en funciones y con capacidad de dar respuesta, ahora sí, a todas y cada Bueno. una de las interrogantes que se generaron por esta enfermedad que todavía padece el primer mandatario, Luis. Ezra, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias y te seguimos allí en @zshabot. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis.